Conmemorarán aniversario 116 del natalicio del reconocido escritor cubano Alejo Carpentier. Ofrecerá Ballet Nacional de Cuba últimas funciones del año en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Y continuamos ofreciendo los resúmenes culturales. Hoy nos acercamos a la labor de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Saludos desde La Habana, es viernes 25 de diciembre de 2020 y abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Mañana, sábado 26 de diciembre, se conmemorará el aniversario 116 del natalicio de uno de los más importantes escritores cubanos, Alejo Carpentier. La fundación que lleva su nombre promueve y divulga la vida y obra de este escritor, así como el estudio de su producción artística y literaria. Un equipo de nuestro noticiero visitó esa institución y ya nos ofrece detalles de su labor de atesoramiento y conservación de importantes fondos bibliográficos. Este hombre fue uno de los más grandes escritores del continente y de la lengua en el siglo XX, figura esencial de la literatura latinoamericana en los años de su boom maravilloso, intelectual comprometido con su época. El legado de Alejo Carpentier es inmenso. La fundación que lleva su nombre en La Habana se ocupa de estudiar y promover su obra y de preservar el gran tesoro bibliográfico de uno de los grandes referentes de la cultura cubana. La Fundación Carpentier se dedica a promover nacionalmente la obra de Alejo, a velar por la calidad de sus ediciones en todas partes del mundo, a preservar su papelería, que constituye parte del patrimonio documental de la nación, ordenarla, organizarla y llevar adelante nuestras propias investigaciones sobre su obra y su vida. Alejo, al escribir su obra, no solo la escribió a máquina, sino también hay muchas páginas escritas a mano de cada una de sus novelas. Y hay varias versiones de cada una de esas novelas, de cómo él las fue gestando. O sea, es patrimonio de Cuba, es una obra que en una época tratamos de tasarla allá en la Biblioteca Nacional y pasábamos del $500,000. O sea, eso es, claro, eso es una cuestión ya casi subjetiva, porque lo que es del país no tiene precio. La sede de la fundación, en el Vedado Habanero, fue el hogar de Alejo Carpentier. Él recorrió estos pasillos, se sentó a conversar con sus amigos en este patio, leyó aquí muchísimos libros. Hay mucho del espíritu del gran escritor entre estas paredes. Sigue trascendiendo en ella la atmósfera de Carpentier en el tiempo en que vivió entre nosotros. El lugar donde escribía, donde meditaba y donde también recibía a sus amigos más cercanos. Y en fin, él era una persona afable, sencilla. Siempre digo lo mismo, que él era grande y sencillo, como lo calificó René Méndez Capote. Un hombre de una conversación inagotable, muy ameno, muy atractivo, sin pedanterías de vanidad ni falsas situaciones, o sea, muy transparente y una persona muy accesible. Carpentier, el renovador literario, el de lo real maravilloso, el periodista y musicólogo. El principal desvelo de la fundación es mantenerlo presente. Alejo Carpentier sigue siendo un contemporáneo. Que en víspera de los 116 años del nacimiento de Carpentier, él sigue siendo un escritor vivo. Su obra se publica cada vez más
en el mundo. Y en todas partes existen investigadores que le dedican libros, tesis de doctorado y estudios académicos de distinta índole. La obra de Carpentier sigue teniendo muchos misterios que vale la pena explorar. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación y comenzamos en el portal de la agencia Prensa Latina. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reconoció las potencialidades de la cooperación con Italia en sectores como la cultura, el patrimonio, agricultura y medio ambiente. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores ratificó la solidaridad con el pueblo de la nación europea tras una videoconferencia con la secretaria general del Instituto Ítalo-Latinoamericano, Antonella Cavallari. Reiteré nuestra solidaridad con el pueblo italiano y enfatizamos las potencialidades de cooperación en el sector de la cultura, salvaguarda del patrimonio, agricultura y medio ambiente, escribió Rodríguez. Por su parte, el portal web de Radio Habana Cuba destaca que caricaturistas de más de 30 países exhiben sus obras en Santa Clara en la exposición Con Sentido Humor del 20º Salón Internacional de Humorismo Gráfico. La muestra, convocada en el aniversario 52 del semanario Melaíto, expone una selección de las 385 obras concursantes en humor erótico y general de 112 autores, la mayoría de Rusia, Ucrania, Irán, Turquía y Cuba. El Premio Nacional del Humor 2020, Aristides Hernández, más conocido como Ares, es uno de los expositores junto a caricaturistas galardonados en concursos nacionales e internacionales como Adán Iglesias, Ramiro Sardullas y los anfitriones Pedro Méndez y Alfredo Martirena. Y cerramos en el portal Cubasí, donde conocimos que el cineasta Peter Jackson lanzó un adelanto exclusivo de su próximo documental The Beatles Get Back, que se estrenará en Argentina el próximo 26 de agosto. La película está basada en más de 60 horas de videos y grabaciones inéditas de la banda inglesa e introduce al espectador en la intimidad de las sesiones de grabación durante un momento central en la historia de la música. El documental refleja la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primer show en vivo después de 2 años y trazan la escritura y el ensayo de 14 nuevas canciones originalmente pensadas para su lanzamiento en un álbum en vivo. Y con la música de los Beatles cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa y al regreso le estaremos hablando de ballet. El Ballet Nacional de Cuba, Patrimonio Cultural de la Nación, anunció para este fin de semana sus últimas funciones del año con un programa que incluye obras clásicas y contemporáneas de su repertorio. Para el próximo sábado 26 de diciembre a las 8:30 de la noche y el domingo 27 a las 5 de la tarde, en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, está prevista la actuación de la aclamada compañía cubana que desarrolla por estos días una intensa jornada de celebraciones por el centenario de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Las funciones acogerán el segundo acto del Lago de los Cisnes y de Adagio de la Rosa y el Padedé, el Pájaro Azul de la Bella Durmiente del Bosque, ambos con coreografía del Alonso sobre los originales de Lev Ivanov y Marius Petipa, respectivamente.
Según la información, la compañía que dirige la primera bailarina, Biensay Valdés, también presentará Celeste y el Padede y la Coda de tema y variaciones de George Balanchine. En los roles protagónicos, el público podrá disfrutar de primeras figuras de la agrupación como Anet Delgado, Sadaisi Arencibia, Gretel Morejón, Claudia García, Dani Hernández, Rafael Kennedy y Adrián Sánchez, secundados por el cuerpo de baile. Y precisamente con uno de los más importantes coreógrafos del Ballet Nacional de Cuba, Premio Nacional de Danza, conversa hoy la periodista Magda Resic en su segmento de entrevistas en primera persona. Recibimos en primera persona hoy en nuestro noticiero cultural a uno de esos hombres que el arte cubano puede presumir de contar con él en ese gran espectro de creadoras y creadores que Cuba puede tener de cara al mundo. Son personas que universalmente han recibido un reconocimiento, pero que sin dudas se han afincado en nuestro país, que es un escenario inspirador para sus creaciones. El maestro Alberto Méndez nos acompaña hoy y han pasado ya más de 60 años de que iniciara en la vida artística y 50 de que empezara a adentrarse en el mundo de la coreografía. Él, junto al Ballet Nacional de Cuba, ha sido el coreógrafo que más piezas ha visto representadas por esa gran compañía que estuvo dirigida y tiene para siempre el liderazgo de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Con el maestro conversamos hoy en primera persona. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Y la coreografía, vamos a hablar de eso, de su pasión por la coreografía y de los dones que debe tener un buen coreógrafo para hacer una buena coreografía. ¿Qué se necesita, maestro? Bueno, se necesita primero querer mucho la danza. Y yo creo que eso se me dio desde un inicio. Y, por supuesto, primero como bailarín. Quizás un poquito tarde empecé como bailarín, pero creo que pude aprovechar el tiempo que tuve como bailarín en el Ballet Nacional de Cuba y en los inicios en danza moderna. Lo que es hoy danza contemporánea. Lo que es hoy, sí, danza moderna del Teatro Nacional se llama en ese entonces. Eso le permitió conocer la danza por dentro, diríamos. Pues sí, pues sí. Ramiro Guerra fue mi primer maestro, mi primer coreógrafo. Y siempre me interesó la creación. O sea, a mí me gustaba mucho cuando venía algún coreógrafo a montar cosas nuevas y yo siempre estaba tratando de decirle y de mostrarle lo interesado que yo estaba y lo que me gustaba poderle sugerir pasos y cosas en mi inocencia de los inicios. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo cuando en el año 70 me pidieron que hiciera una coreografía para una pareja que iba a un concurso de ballet. Yo no tenía la más ligera idea de qué cosa yo podía hacer y sin embargo yo me lancé, pedí una pareja que era la que iba a concursar y ahí empezamos a trabajar. Dicen que ese conocimiento suyo inicial de la danza por dentro y de la danza más contemporánea imprimió a sus coreografías un lenguaje que puede transitar por muy diversas épocas de la danza, desde lo más tradicional y clásico hasta lo más contemporáneo. ¿Usted coincide con eso? Por supuesto, absolutamente. Yo creo que por lo menos en Cuba no había escuela que enseñara coreografía. Yo creo que la creación es difícil enseñarla en una escuela. Se aprenden las cosas básicas, pero la creación tiene que llevarla uno adentro. Y yo tuve la suerte de estar en el Ballet Nacional de Cuba y tener la posibilidad de hacer cosas para las que quizás en ese momento no estaba preparado. Pero yo me lancé. Mi segundo ballet fue para Alicia Alonso precisamente. O sea, la segunda obra que yo coreografié
fue para Alicia. Y pasó la prueba de fuego. Sí, la Pues prueba de sí. fuego. Y esa oportunidad de poder crear en Cuba y de crear la danza y la escuela de coreografía cubanas, ¿se pueden distinguir en el mundo entero? Yo pienso que sí, espero que sí, espero que sí. Yo he tenido también la posibilidad de trabajar en muchas compañías extranjeras, en Italia, en Francia, en España, en México, en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana, yo no sé, la lista es bastante grande y eso me ha ido dando experiencia. Después aquí, aparte de las cosas que monté específicamente para el Ballet Nacional de Cuba, tuve la posibilidad, bueno, me dijeron tienes que hacer esto y yo lo hice. Que fueron los desfiles del 1 de mayo, o sea, galas de distinto tipo, que fue mi escuela, eso fue mi escuela. Y yo encantado, porque a mí me gustaba. ¿Y por qué siempre Cuba, maestro? ¿Por qué siempre Cuba en su vida, en su obra? Si excluimos que nació en Cuba, es decir... Nací en el campo, no en un hospital, nací en pleno campo, en una casa de campo. Y creo que eso me marcó, porque viví muchos años en el campo, antes de ingresar en la universidad a estudiar arquitectura. Pero a mí lo que me gustaba era la danza, eso lo tenía adentro y quizás hasta de casualidad tuve esa oportunidad de ingresar en el conjunto de danza moderna. Y después, bueno, también tuve la suerte de pasar al ballet. Sí, pero la danza en Cuba, quiere decir, usted ha viajado el mundo entero, Sí. pero todo parece indicar que hay una fuente de inspiración y quizás como una fuente de alimento danzario cubano. ¿Es cierto eso de que las sonoridades, los ritmos, la gestualidad cubana le aportan a la danza un sentido especial? Absolutamente, absolutamente. A mí me gusta mucho la naturaleza y desde un inicio estuve, o sea, me gustaba tanto los ríos, las plantas, todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. Y eso es Cuba también, eso es Cuba, eso es Cuba. Y por supuesto, los ritmos, la gente. Una anécdota, cuando yo hice la primera coreografía para Lázaro Carreño y Caridad Martínez, me dijeron, tienes que hacer una coreografía para esos dos. Y yo dije, bueno, ¿y qué yo hago si una es una mulatica y el otro es un blanquito? Yo dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Pero yo creo que eso que llevaba dentro lo saqué y logré una de mis piezas, quizás la que más aceptación ha tenido. Quizás no es la mejor concebida, pero tenía ese toque cubano, precisamente. De esa mezcla tan natural que se da en Cuba. Ajá. Y que se expresa en la danza, que usted lo ha expresado muy bien en sus coreografías. Yo mucho quiero agradecerle, maestro, que nos haya acompañado hoy en nuestro noticiero cultural. Alberto Méndez ha vivido más de 60 años en la pasión de las artes y lleva más de 50 haciendo coreografías, ideando esos mundos que tanto le pertenecen a él, pero que nos reflejan y nos identifican como cubanos. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Le propongo hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le ofreceremos una nueva entrega de nuestro resumen cultural 2020. Esto será en breve. Este museo está abierto desde enero del 2001. Tiene un guión que abarca la historia de la localidad desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días. Cada una de las salas cuenta la historia de la localidad en cada una de esas etapas, partiendo, por ejemplo, de los primeros asentamientos que existieron de los grupos aborígenes en la localidad, en la primera sala, las cuevas que se han descubierto, los hallazgos que hay en ellas y también los hallazgos submarinos, es decir, en los pecios
que nos cuentan la historia de esa etapa. Después encontramos en otra sala, la sala ya que nos va hablando del asentamiento en el territorio de los primeros habitantes del producto de la colonización española. Tenemos también una sala 4 que habla de la actualidad del territorio, que es un territorio de que son polos turísticos y polos también científicos. Todo lo que se produce en los diferentes centros científicos de la localidad y lo que aporta el territorio a lo que es la economía de Cuba. Ya lo anunciaba antes de la pausa, continuamos transmitiendo nuestros resúmenes culturales del año 2020. Hoy la colega del INDRIX nos acerca a la labor de la Brigada de Instructores de Arte, José Martí. La Brigada de Instructores de Arte José Martí inició el 2020 con el Festival de Ruedas de Casino. En enero la brigada cumplió un papel fundamental en la jornada martiana y fue inaugurada la exposición colectiva Yo Soy Instructor de Arte. Realizaron el evento habitual por la Ruta de Olga en la provincia de Santi Espíritu e idearon por vez primera el concurso infantil de las artes visuales Yo Me Quedo en Casa. Este año también tuvo lugar la Activación Nacional de la Guerrilla Cultural Aniversario 50, uno de los principales espacios del movimiento para el desarrollo de actividades en las comunidades. Durante el mes de marzo comenzó la modalidad de teletrabajo y trabajo a distancia por la situación epidemiológica que comenzaba en el país. La llegada del coronavirus afectó el formato de las acciones planificadas en Saludo al Día de los Niños, con la implementación y cumplimiento del distanciamiento social, pero no impidió que desde las plataformas digitales continuara la Brigada José Martí desarrollando los talleres de creación artística, concursos, exposiciones e iniciativas comunitarias. Una de estas actividades fue el proyecto Con mi brigada en tu comunidad. Los brigadistas destacados en las acciones contra la COVID-19 recibieron la condición Jóvenes por la Vida, otorgada por la Unión de Jóvenes Comunistas por su participación. Entregaron además la distinción Corazón de Gigantes a colaboradores cubanos en Venezuela y Guinea Ecuatorial para festejar el aniversario 16 de la fundación de la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Se realizó el acto nacional en la provincia de Santiago de Cuba, así como la siembra de un árbol insignia de framboyán en saludo a los 16 años de la organización y como bienvenida a la nueva formación de instructores de arte en la provincia Granma. 2020 acogió también el 10º Taller Nacional de Intercambio de Experiencias, principal evento científico de socialización del quehacer del instructor de arte. Y cierra el resumen de las actividades desarrolladas por la organización en este año que termina con los festejos por la jornada de actividades en saludo al Día del Educador en Cuba. El INDRIX, Noticiero Cultural. El lunes continuaremos ofreciéndoles nuestros resúmenes culturales de 2020 y abriremos la semana acercándonos al 7º arte. Precisamente de audiovisuales, le comentamos al cierre de esta emisión. Este año los realizadores han visto en las redes sociales una plataforma ideal para estrenar sus creaciones. Así ha sucedido con los videoclip, género con una abundante producción en nuestro país. Entonces llama el buey cansado. La versión del tema El Buey Cansado de Cimafunk y Harold López Musa protagoniza este videoclip de los realizadores Raupa, Mola y Nelson Ponce, quienes el pasado año obtuvieron varios laureos y nominaciones en los Lucas, incluyendo el premio a Mejor Video del Año. Es un audiovisual donde los efectos visuales acompañan en todo momento esta versión de un clásico de los Bambán. Dale, queda pintado, báilalo. Compóntela tú que ya está planteado. Pero báilalo bien. Compóntela tú como el buey cansado. En este caso trabajamos un video donde se trabajan dos periodos temporales, el pasado y bueno, el futuro, un futuro que hubo que diseñar y que crear todo este ambiente que muchas veces se crean y se generan muchas ideas alrededor de estos ambientes. En este sentido es lo que
lo que nosotros más nos gusta de trabajar con Trapiche Studio. Su capacidad de asimilar muchos de los caminos que nosotros damos y convertirlos en realidad. Asimismo ha pasado con todos los trabajos que hacemos juntos. El Buey Cansado se estrenó hace unos meses en plataformas digitales, respondiendo a una estrategia para la promoción del videoclip que ahora cuenta con varias nominaciones en los premios Lucas 2020. Es algo que se llama publicación cruzada y consiste en que varias páginas publican al mismo tiempo el mismo contenido como si fuera de ellos, ¿no? No es que alguien lo publique y yo lo comparto, sino que todas las páginas a la misma vez publican lo mismo. Lo hicimos con la página de Los Bam Bam, de Liz Alfonso, de Blue Note de Nueva York, de Ronnie Scott de Londres, de festivales de jazz, la mía, la de muchas personas que realmente nos apoyaron, y el alcance que tuvimos fue muy grande gracias a esa idea que tuve por la campaña que tenía atrás. Realmente tuve mucha ayuda y muchos consejos para el lanzamiento del video, y creo que logramos nuestro objetivo. No sé, nuestro video tuvo en muy poco tiempo más de 100.000 reproducciones en Facebook. A lo mejor para un artista súper popular no es mucho, entonces muy feliz. Son herramientas que todavía nos queda mucho por aprender, pero que estamos tratando de optimizar cada día. Realizadores audiovisuales y músicos estrenan sus creaciones en las plataformas digitales, multiplicando así el alcance y la promoción de su obra. Una estrategia de comunicación que se impone desde hace años en el mundo y que en Cuba se consolida aún más después de un año marcado por el aislamiento físico. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural conoció que conmemorarán el aniversario 116 del natalicio del reconocido escritor cubano Alejo Carpentier. Le informamos sobre las últimas funciones del año del Ballet Nacional de Cuba y transmitimos los resúmenes de la actividad cultural en Cienfuegos y de lo más relevante que realizó la Brigada de Instructores de Arte José Martí en 2020. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos el lunes con otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.